Bendiciones, querida familia de las naciones. Les habla el apóstol Ronnie Chávez desde Costa Rica, saludándoles con un nuevo programa de Sal en la Llaga. Contentos por estarle llevando a usted todo este tipo de mensajes para que analices, para que pienses, para que tomes decisiones. De alguna manera, la sal está cayendo en la herida de quienes la tienen abierta. Y la sal lo que hace es que nos hace reaccionar para encontrar la medicina, la sanidad. Sea que estemos viviendo bien, esto nos afirma. Sea que tengamos alguna falla, alguna carencia en la forma de vivir sana y buena, según la Escritura, entonces nos enmendamos y corregimos. Hoy vamos a usar dos palabras. Unas son desde luego importantes en la Escritura. Hay mucho texto bíblico que nos habla de una y de la otra, y son palabras que son importantes para ustedes. Son la palabra responsabilidad o irresponsabilidad. Esto lo que nos mueve a presentarte es la posibilidad de vivir una vida llena de responsabilidad, siendo gente responsable, honorable, que cumpla con sus compromisos y que no falte a la verdad ni a su palabra empeñada. O el que algunos tomen la decisión de vivir irresponsablemente, faltando a la verdad, faltando a las promesas que hacen, faltando a su palabra y no cumpliendo con los compromisos adquiridos. Por eso es importante en Sal en la Llaga que nosotros oigamos un poquito de qué se trata, porque al final de cuentas tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a vivir la vida, responsablemente o irresponsablemente, y cómo le habremos de enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos o hijas, a nuestros nietos o nietas, cómo se debe vivir la vida, seriamente, honorablemente, responsablemente, o todo lo contrario, siendo personas que la sociedad no aprecia por su irresponsabilidad. Y quiero introducirte con un par de versículos que son más que un par, son varios versículos. Ezequiel 3 del 16 al 21 nos habla del deber de la atalaya. Hay múltiples pasajes en la Escritura que nos hablan de los deberes, de las responsabilidades, de cumplir con los compromisos, de cumplir con los votos y pactos que hacemos. Y miren qué interesante. Del verso 1 al verso 7 de Ezequiel 3, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Qué serio esto. Dios nos dice que cuando viniere peligro sobre el pueblo, y se estableciere un hombre como atalaya, como aquel que está vigilante, y tocare la trompeta y alguien no hiciere caso y muriere en el proceso de muerte o de guerra, su sangre será demandada de sí mismo y no de la atalaya que dio la orden, que cumplió con su compromiso, con su trabajo, con su responsabilidad. Pero si el atalaya, el vigilante, ve el peligro venir, ve la espada que viene, ve la guerra que viene, ve el enemigo que acecha y no diere sonido, cualquiera que muriere
a la atalaya le será demandada su sangre por no haber cumplido con su compromiso y con su responsabilidad. Podremos cumplir con nuestro trabajo responsable o irresponsablemente. Podremos cumplir con nuestras asignaciones, sea en el ministerio, sea en la empresa, sea en el gobierno, sea donde sea, responsable o irresponsablemente. Es una definición y una decisión de cada uno de nosotros. Veamos un poquito acerca de lo que es la responsabilidad. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones a realizar algo. Hay que hacerlo entonces responsablemente. También responsabilidad es el hecho de ser responsable de alguien o de algo, y con alguien y con algo. Es, una vez más digo, es el cumplimiento de las obligaciones. Y cuando hay una responsabilidad social como nosotros, en que vivimos en medio de una sociedad en la cual queremos aportar lo mejor de nosotros para bien de la sociedad y de las familias que la componen, entonces la responsabilidad social es el compromiso, es la obligación y el deber que poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa, y hasta podríamos decir de una congregación o de una comunidad, de contribuir voluntariamente para que una sociedad sea más justa y también para proteger el ambiente, el entorno y la atmósfera. La responsabilidad social puede estar comprendida por acciones negativas y positivas. Es decir, las primeras acciones negativas se refieren a abstenerse de actuar, de hacer algo, no involucrarse en algo para no ser irresponsable. Y las segundas acciones positivas son las de actuar, las de tener que entrar en medio de una situación para ayudar a su resolución. La responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo, la responsabilidad social individual, o por el personal que conforma una empresa, una organización, o bien una congregación o una comunidad. Así que la definición de responsabilidad, para que tú tomes para tu saco, para que sepas cómo se debe vivir, es basado en estos principios. La responsabilidad, la palabra responsabilidad contempla un abanico de definiciones. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral, que también tiene que ser asumido a nivel social cuando hay una equivocación cometida por un individuo y él tiene que, en un asunto específico, hacerse responsable. La responsabilidad es también la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. Dios nos mueve en su palabra a ser humilde también responsablemente, porque muchas veces Dios llama a la gente al altar y dice: si tienes una ofrenda para Dios y quieres traerla al altar, primeramente piensa si debes algo, si tienes algún mal, si tienes algún encontronazo o alguna situación difícil con tu hermano. Deja la ofrenda en el altar antes de dársela al Señor y arréglate con tu hermano. Dios quiere que nosotros cumplamos con nuestro compromiso social, y si hay algo que hemos hecho, hay algo que hemos llevado a cabo nada bueno y que ha afectado a otros, que nosotros lo arreglemos. Eso es parte del compromiso social y eso es parte de la responsabilidad que los individuos asumimos en una congregación, en una empresa, en una comunidad o en una nación o en una sociedad. Responsable es la persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Pero veamos algunas palabras que nos ayudan como sinónimo de responsabilidad para entender la amplitud de estos términos. Responsabilidad es sinónimo de compromiso, obligación, deber, sinónimo de cometido, de tarea, de carga. Responsabilidad es sinónimo de competencia, de incumbencia, de madurez, de sensatez, de juicio y de seriedad. Por lo tanto, quienes proceden con responsabilidad,
los que caminan responsablemente en medio de una sociedad, en un medio de una comunidad, son gente que muestra compromiso, obligación, que se encargan de sus tareas con seriedad, con juicio, con sensatez, con madurez. Eso es lo que hacen las personas responsables. Pero como hemos hablado de dos palabras, veamos la otra, que es un antónimo, es contraria, totalmente contraria. La irresponsabilidad. ¿A qué se refiere ese término? La irresponsabilidad se refiere a la incapacidad y falta de voluntad de una persona para cumplir con una obligación, con un compromiso o con una tarea asignada de forma voluntaria u obligatoria. Simple y sencillamente la persona se determina a no cumplir con su compromiso, con su tarea, no lo hace sensatamente y no lo hace con seriedad. Esto es irresponsabilidad. Ahora escúcheme, porque hay sinónimos de irresponsabilidad que se le pueden aplicar a muchísima gente en nuestra casa, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro gobierno, en nuestra empresa, en nuestra sociedad. La palabra irresponsabilidad se relaciona con imprudencia, incompetencia, con incumplimiento, con inexperiencia, con informalidad, con inmadurez, con insensatez, con insolvencia, con irreflexión y con irresponsabilidad y hasta con locura. Por lo tanto, quien procede irresponsablemente para asumir sus compromisos en el matrimonio, en el liderazgo de una empresa, en el liderazgo de una familia, quien se atreve a caminar irresponsablemente en el liderazgo de una comunidad, de un gobierno, de una nación, es una persona que actúa imprudentemente, incompetentemente, que actúa incumpliendo sus asignaciones, que es informal, que es inmadura, que es insensata, insolvente, irresponsable, irreflexiva, y cuidado si no quien actúa locamente según lo que hemos hablado. Veamos cómo Dios no nos exime de estos errores. No le echa la culpa al padre por lo que hace el hijo, ni el hijo toma las culpas de lo que hace el padre. No es que las excusas nos justifican delante de Dios y nos eximen de asumir nuestras responsabilidades y el pago a las consecuencias de ser irresponsable. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará de la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Tu justicia del justo o la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Es como que Dios nos está diciendo: el que le cae el guante, que se lo plante. El que pecó, ese tome las consecuencias y sufra las penalidades. Es como que Dios nos está diciendo: si eres irresponsable, habrán consecuencias que nadie más las va a asumir. Y nos está diciendo: si decides caminar responsablemente en la vida, cumpliendo con tus asignaciones, entonces te vas a ver bendecido y vas a recibir de mi parte el respaldo a todo lo que haces. Romanos 14:4, mire lo que dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Es decir, no te metas en lo que no te llaman, no trates de hacer juicio donde no te toca, porque cada uno recibirá lo suyo. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el gran tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La Biblia dice que no nos eximimos
Aún la muerte no nos hace escapar del juicio de Dios. Mucha gente cree que por decir yo no creo en Dios, yo creo en Satanás, yo adoro los demonios, yo adoro los ídolos, o yo no tengo nada que ver con Dios, no quiero nada con su Biblia y con su palabra y menos adorarle. La gente cree que se libra del juicio. La gente cree que se libra de la irresponsabilidad de vivir una vida separada de Dios y una vida antagonizando con Dios. No, Dios dice que todos, muertos o vivos, compareceremos ante el gran tribunal de Cristo cuando llegue el tiempo, y cada uno será juzgado según sus obras, las que han hecho estando en este cuerpo. Por lo tanto, hay que poner las barbas en remojo, y si estamos viviendo irresponsablemente, locamente, si estamos cumpliendo mal nuestro compromiso, hay que enmendarnos, porque Dios va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Y Levítico 5:17 dice: si alguno peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Vivir irresponsablemente no nos exime del castigo del Dios eterno. Y Jeremías 31, 29 y 30 nos dice: en aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes, es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. No nos eximirán ninguno de nuestros parientes de nuestras irresponsabilidades, menos de nuestros pecados, si vivimos locamente sin cumplir nuestras palabras, nuestras deudas, nuestros compromisos, nuestras asignaciones. Mas cuando vivimos con seriedad, con responsabilidad, Dios nos bendecirá. Hoy en Sal en la Llaga ponemos esa sal en la herida, para que cualquiera que esté actuando irresponsablemente, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, sea un matrimonio, sea la pareja, sea gente grande ya, si estás viviendo irresponsablemente sin cumplir tus compromisos y por lo tanto estás afectando a tu familia o a tu comunidad, enmienda la falta, arrepiéntete, ven a Cristo, busca a Dios, pídele perdón y pídele que te transforme. Y si estás viviendo seriamente, responsablemente, que estas palabras sirvan, aleluya, para reafirmar tus pasos en lo que es la responsabilidad, porque estás agradando a Dios. Todos tenemos una voluntad libre para decidir cómo lo hacemos, si lo hacemos responsablemente o irresponsablemente. Toma tú las decisiones, porque Dios las tomará también. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana a la misma hora de hoy, y gracias por estar con nosotros en Sal en la Llaga.